Hola, 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 ¿cómo están? Esperamos que bien. Continuando con nuestro ciclo de videos, este día queremos dejarle un videito donde vamos a dar una breve reseña de magnitudes y escalas, cómo se usan y cómo se miden y cuáles son. Pero antes no olvide de darnos un like, un me gusta ahí, dedito para arriba. Y si no estás suscrito, suscríbete en nuestro canal y dale ahí a la campanilla para que puedas recibir y ser el primero en que te llegue la información que estamos constantemente subiendo a nuestro canal de Informaciones Universal Latino. Bien, vamos entonces a lo que estamos convocados. Magnitudes y escalas. Como vemos ahí una figura tridimensional de la corteza terrestre, eh, con su profundidad, claramente que es una representación, no es una representación a escala. Entonces, para comenzar, debemos definir algunas cosas, algunos términos, como por ejemplo cuando ocurre un sismo, generalmente ocurre en la parte inferior de la corteza terrestre, ya sea por movimiento volcánico, por movimiento de placa o por alguna falla que pueda existir en la zona. En definitiva, se genera un sismo, por ejemplo, donde lo marca el puntito rojo. Supongamos que ahí ocurrió un evento, un sismo. Este sismo genera ondas, pero también tiene un nombre. Sí, ese puntito, o donde se generó el sismo propiamente tal, nosotros le llamamos, o se le llama, hipocentro. Y como ya me dijimos, esta genera ondas que se van desplazando y llegan a la superficie. Si nosotros tiramos una línea imaginaria, una flecha imaginaria, perpendicularmente desde ese punto o desde el hipocentro hacia la superficie, vamos a generar otro punto en la parte superior de la corteza o en la superficie terrestre. Y a ese también le vamos a nombrar. También tiene un nombre y lo conocemos como epicentro. Claramente que ustedes han escuchado ya esa forma de nombrarse a ese punto, el epicentro del sismo. Y también hay ondas que están sucediéndose sobre la superficie de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un hipocentro, que es donde se genera el sismo, donde se libera la energía. Y en el epicentro es donde se refleja en la parte superior, en la parte geográfica, donde se produjo este sismo. Bien, ¿cómo medimos entonces un sismo? Bueno, el sismo generalmente nosotros le medimos la magnitud o la energía que fue liberada en el punto o en el hipocentro. ¿Cómo se mide? Bueno, para eso están estos instrumentos llamados sismógrafos que detectan las ondas generadas y podemos determinar y saber cuáles son la intensidad o la magnitud o la fuerza o la energía liberada de este sismo. ¿Y cómo lo medimos? Bueno, existen dos escalas principalmente. Una llamada magnitud local y otra magnitud de momento. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Veamos. Veamos qué es la magnitud local. La magnitud local se representa con una letra M y una letra L minúscula. Y es lo que mide a sismos menores a 5 grados o 4,5 en Chile, que también o comúnmente conocido como grados Richter. Entonces, en el hipocentro nosotros vamos a medir la magnitud y una forma de medirla es a través de los grados Richter o magnitud local. Pero esto es solamente para medidas o sismos de menor a 5 grados y en el caso de Chile a menor de 4,5. Bueno, ¿y qué pasa entonces con los sismos de mayor grado, mayor a 5 o mayor a 4,5? Bueno, ahí tenemos otra escala que se utiliza. ¿Cómo se llama esta? Ya la habíamos nombrado. Magnitud de momento. Esta escala se usa en sismos mayores a 5 grados y en general, y aquí en Chile mayores a 4,5. ¿Por qué no usar Richter?
con los sismos mayores. ¿Y por qué usamos magnitud de momento? Bueno, a raíz de la mejora de la captura de información, de datos, de la mejora de la tecnología y a través de un estudio matemático y de información adquirida, se dieron cuenta los científicos de que los terremotos superiores a 5, la escala de Richter en realidad tenía errores. En realidad no representaba lo que la energía era liberada. Por lo tanto, había una saturación que se llama. O sea, sobre 5 ya había un error que era importante dentro de la lectura en la escala Richter. Por lo tanto, desde 1970 en adelante se determinó que sobre 5 la fórmula matemática de magnitud de momento era la que representaba fielmente la energía liberada en un sismo mayor a 5. Entonces, como vemos, ya tenemos dos tipos de escala, la magnitud local o Richter y la magnitud de momento, que son sismos superiores a 5 y específicamente en Chile mayores a 4,5. Pero claramente usted ha escuchado otro tipo de escala. Bueno, veamos qué otro tipo de escala, cómo se usa y dónde se usa. Para eso vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos un punto donde se genera una fractura, donde se genera la liberación de energía. ¿Y ese punto cómo le llamamos? Muy bien, hipocentro. Donde se generan ondas que llegan hasta la superficie de la Tierra. En esta superficie se genera un punto también que nosotros le llamamos ¿cómo? ¿Recuerda? Sí, se llamaba epicentro. Y en el epicentro también hay ondas que se propagan. Pero, ¿cómo medimos las ondas superficiales? Bueno, ya medimos lo que ocurre en el punto en que se produce la fractura, ¿verdad? La magnitud o la energía liberada, tanto en grados Richter como en magnitud momento. Bueno, como ustedes se dan cuenta, en esta gráfica, en la parte superior no tenemos nada como para poder dimensionar el efecto que tiene este sismo sobre la superficie de la Tierra. Pero ¿qué pasa si ocurre esto? ¿Qué pasa si el epicentro está cerca o es cercano a infraestructura? Casas, departamentos, no sé, carreteras, puentes. Bueno, ahí ya nosotros podemos medir, ¿qué cosa? No la magnitud, porque ya la medimos, sino los efectos de este sismo sobre la infraestructura. ¿Cómo la medimos? Y ahí aparece la escala de grados Mercalli. Entonces, ¿qué mide Mercalli? ¿Para qué sirve? Los grados Mercalli miden el efecto de un sismo en la infraestructura y se representa en números romanos. O sea, mide la intensidad del sismo. Cuánto se movió la casa, si se cayeron cosas, si se derrumbó un edificio, si se cayó un puente o solamente fue ruido, etc. ¿Cómo medimos eso entonces? Lo medimos en grados Mercalli. A diferencia de lo que se mide en el hipocentro, que es la magnitud, la energía liberada, en el epicentro se mide los efectos que tuvo este sismo, es decir, qué pasó, qué sucedió, si se quebraron los vidrios, si se partió una pared, si se cayeron las cosas, son efectos del sismo. Y a eso nosotros le llamamos grado Mercalli. Este grado Mercalli está numerado en números romanos. Pero ¿hay alguna relación entre lo que ocurre o la magnitud del hipocentro con los efectos en el epicentro? En estricto rigor no. Mire, veamos un ejemplo. Este es un dato tomado del Servicio Sismológico Nacional de Chile, donde tenemos una energía liberada en el hipocentro de 4,3. ¿Pero qué? ¿Se fijó?
4,3 ml, que es magnitud local o grados Richter. ¿Se dio cuenta? ¿Qué otro parámetro tenemos? La profundidad, que fue a 41,2 kilómetros de profundidad y está a 50 kilómetros al noroeste de Constitución. Entonces el hipocentro está a 41 kilómetros de profundidad, a 50 kilómetros al noreste de Constitución, y la energía liberada es de 4,3 grados Richter o magnitud local. Pero ¿qué pasa? Como ustedes se dio cuenta, está cerca de la ciudad de Constitución, o sea, hay infraestructura cercana. Veamos entonces cuál fue el resultado de la medición de la infraestructura o qué pasó en la superficie de la Tierra. Dice, la intensidad en la escala de Mercalli son las siguientes. En la región Libertador Bernardo O'Higgins, en Paredones 3, y en la región de Maule en Constitución fue 4, Peyehue 2, Pencahue 2. Bien, si la magnitud o la energía liberada fue de 4, ¿por qué en Peyehue fue 2? ¿O por qué en Paredones fue 3? ¿O por qué en Constitución fue 4? Bueno, hay respuesta a eso. Si se dan cuenta, no tiene que ver con la energía liberada, más bien es con el resultado de esta energía en la superficie. ¿Por qué Paredones 3? Porque está más cerca del epicentro, que es el punto superficial, ¿recuerda? Está más cerca del epicentro. Constitución está casi encima del epicentro, muy cercano. ¿A cuánto? A solamente 50 kilómetros. Puyehue ya está bastante distante, por algo es 2, y Pencahue 2. ¿Qué significa esto? Que a más distancia del epicentro, menor va a ser la sensación, o menor van a ser los efectos en la infraestructura de este sismo. Entonces no es que esté malo, o no es que haya un error. Cuando se dice en grados Mercalli fue 2, pero después el servicio sismológico nos dice fue 4. No hay error. Son cosas distintas, estamos midiendo cosas distintas. El Servicio Sismológico Nacional de Chile y todas las entidades sismológicas entregan la energía liberada. Y los grados Mercalli le entregan generalmente las unidades de emergencia, ¿no es cierto?, superficial, en este caso en Chile, que es ONEMI. Ellos entregan cuánto fue lo que se sintió, porque es una percepción, no es una energía. Por lo tanto, no hay instrumento que mida esto, sino el cómo la persona percibió y cómo la infraestructura se vio afectada a este evento o a este sismo. Por lo tanto, no existe mucha relación. Sí hay relación entre distancia, profundidad del epicentro en cuanto a los efectos que estos tienen. Veamos otro ejemplo. Bien, ¿qué tenemos entonces? Un hipocentro con una profundidad de 115 kilómetros de profundidad. ¿Cuánto es la magnitud? 4,7. ¿Qué cosa? Magnitud momento. ¿Recuerdan? Chile sobre 4,5 es magnitud momento, bajo 4,5 magnitud local. A 41 kilómetros de los Andes. ¿Se dieron cuenta que este es un sismo profundo? Muy cercano a la zona de los Andes, con una magnitud de 4,7 grados magnitud momento. No es Richter, magnitud momento. Por eso que hay que tener ahí esa salvedad. ¿Qué efecto tuvo esto? En la percepción. Veamos. La intensidad en la escala Mercalli son, para Valparaíso, en el caso de Olmué, fue 3. En Colina 3, Curacaví 3, Peñaflor 3, San Bernardo 3, San José de Maipo 3, Santiago 3. ¿Se dan cuenta? A pesar de que el sismo fue casi 5, la percepción, lo que ocurrió en la superficie, no fue mayor a 3.
Es decir, uno puede decir, hoy se sintió súper fuerte. Yo creo que fue un 5. Y de repente el Servicio Sismológico Nacional dice 4,2 o 4,5. Tú dices, no, si está malo, si cómo, si yo sentí muy fuerte. Pero es que a lo mejor estaba muy cercano al epicentro. Quizás el terreno donde usted estaba era muy blando. O la infraestructura no era sísmica, sino que se sintió fuertemente por las características de la construcción. Como puede ocurrir lo contrario. Está muy cerca, pero usted no lo percibió porque está en un suelo muy duro, en zonas rocosas, eh, o quizás está distante, como en este caso, como se presenta en el ejemplo, distante del epicentro. Mientras más lejos uno se encuentra del epicentro, menor es la intensidad en grados Mercalli o menor son los efectos que tiene el evento, este sismo en la ciudad. ¿Qué es lo que entonces, cómo podemos definir a Mercalli? ¿Cómo son? ¿Cómo podríamos determinar qué grados tiene? Veamos entonces. Entonces, la escala sísmica de Mercalli dice que 1 grado es imperceptible, es un microsismo. 2 grados muy leve, sentido por algunas personas. 3 grados es leve, sentido por algunas personas dentro de los edificios o casas. 4 ya es moderado, sentido por algunas personas fuera de los edificios. 5 es poco fuerte, sentido por casi todos. 6, ya todos sintieron el sismo. 7, muy fuerte, las construcciones sufren daño moderado. 8, daños considerables en la estructura. 9, daños graves y pánico general. 10, destrucción en edificios bien construidos. 11, casi nada queda en pie. Y 12, es una zona catastrófica. Hay destrucción total. Entonces ahí tenemos los 12 grados con que uno puede determinar en grados Mercalli lo que sucedió o cómo se sintió o cómo se percibió este sismo. Claramente entonces tenemos dos formas de medir un sismo: los efectos del sismo y la energía liberada. Y en la energía liberada tenemos dos formas de leerlo: en grados Richter o magnitud local y en magnitud de momento. Cuando ocupamos Richter o local, cuando es 4,5 o 5 menor, y cuando magnitud de momento, cuando mayor a 4,5 o a 5, que es el término general utilizado a nivel mundial. Y cuando usamos Mercalli, cuando vemos o medimos lo que sucedió en la superficie o el daño producido a la infraestructura. Bien, esperando les haya gustado este pequeño video, esta pequeña información. Los invitamos entonces, si te gustó, dale nuevamente like, dale un me gusta, suscríbete, ponele ahí a la campanilla para que cuando nosotros subamos informaciones de este tipo, seas el primero en recibirlo. Que tengan una buena jornada y será hasta un próximo video. Chao, chao, que estén bien.